hubo un ejercicio de anticonceptivos, uno solo, ya, pero entre comillas de anticonceptivos, ahí lo vamos a ver después, ¿ya? Y digo entre comillas porque como que no se aborda directamente lo que vamos a ver hoy día. Ahora, eso no quiere decir que así van a ser los futuros ejercicios, no. Y haciendo un contenido que el DEMRE lo coloca en el temario, ellos son libres de cómo preguntarlo. Y también vamos a ver, creo que tengo aquí, claro, los ejercicios más como más clásicos, que también lógicamente pueden entrar, que son preguntas de contenido, de conocimiento directo, ¿ya? La otra es la típica pregunta de habilidad. Vamos a cerrar este montón de ventanas que tenía abierto. Ya, pues, vamos entonces con la clase de hoy de anticonceptivos, y lo primero que tenemos que dejar claro es cómo se clasifican los anticonceptivos, y eso es lo que vamos a ver técnicamente hoy, ¿ya? La clasificación en función de varios parámetros, que son 4 en realidad, y los vamos a ver al tiro, ¿ya? ¿Cuáles son los 4 parámetros? Ahí están, esos 4, ahí sí. Origen, para indicar si el anticonceptivo es natural o artificial, ¿ya? Natural en el sentido de que no se usa una sustancia química para generar el fenómeno anticonceptivo, el efecto anticonceptivo, no sé, el método del calendario, por ejemplo, ¿ya? En el caso de los artificiales, no, pues ahí sí se usa una sustancia química, una hormona artificial o alguna incisión quirúrgica también podría ser, ¿ya? Entonces, eso en función del origen, o natural o artificial. Después tenemos la efectividad, que puede ser muy efectivo, puede ser efectivo o menos efectivo. Esto se mide en función de porcentajes, ¿ya? El muy efectivo está entre vamos a permitirle ahí, el Bastián. El muy efectivo está más o menos entre el 97 y el 99%, ¿ya? Hola, Bastián, estamos viendo anticonceptivos hoy día, por cierto, y hola, la efectividad es súper alta, pues. Uno dice 97, 99%, es casi el 100%. Ahora, no existe anticonceptivo del 100%, ¿ya? El tope es 99,9%. O sea, hay un porcentaje donde lógicamente ahí podría fallar, y vamos a ver en qué factores podría fallar también, porque depende mucho del anticonceptivo, ¿ya? Los efectivos simplemente, que están entre el 97 y el 92, 95%, hay algunos libros que lo hacen variar, ya van del 95 normalmente, entre el 97 y el 95% son los que se definen como efectivos, ya, donde normalmente el margen de error es generado por el usuario. Ya el usuario, la persona que lo está usando, no lo usa de la forma propicia, y ahí abre el flanco, por así decirlo, y se puede perder el grado de anticonceptividad, ¿ya? Y el menos efectivo es del 90% hacia abajo, ¿ya? Y ahí, ojo con eso, porque ahí donde, por ejemplo, calza el método del calendario, por ejemplo, normalmente todos los métodos naturales son menos efectivos, salvo uno, que ahí lo vamos a ver después, ¿ya? La otra es la reversibilidad, ya si son reversibles, parcialmente reversibles, o una vez que activamos el anticonceptivo, es virtualmente irreversible. Ya ahí calzan muchos mecanismos quirúrgicos como irreversible. O sea, una vez que, no sé, pues, se hace una mujer una ligadura de trompa, y varios tipos de ligadura de trompa, también lo vamos a ver. Hay una en particular que corta la trompa de falopio, y ahí probablemente no se recupere la capacidad de tener hijos, ¿ya? Y los mecanismos, que también es una clasificación más común, de hecho, sí son barreras físicas, ya que evitan que los gametos tomen contacto. Ahí se repite el natural, que es asociado al origen también, ¿ya? Los químicos, que son sustancias químicas, por cierto, ya son fármacos, algunos pueden ser espermicidas, ¿ya? Perdón, los hormonales normalmente son fármacos, ¿ya? O los fármacos son hormonales, pero ahí también lo vamos a ver, y ahí que aparece el clásico, ejemplo de la pastilla anticonceptiva, ¿ya? Y los quirúrgicos también, que son mecanismos asociados que forzosamente involucran una incisión quirúrgica, pasar por un pabellón, aunque sea un par de minutos, pero pasar por él, ¿ya? Y ahí hay dos nomás, la ligadura de trompas y, ¿cómo se llama? La vasectomía, ¿ya? Que sería ahí el caso femenino masculino, ya que está muy de moda últimamente. Y eso, porque los famosos como que le han hecho propaganda
a la vasectomía. Según porcentaje de error calculado como número de embarazos por cada 100 usuarios. Esa es la efectividad en porcentaje, pues como les decía recién, ¿ya? Desde el primer año de su uso típico. Bueno, aquí hay unos muy masivos, más masivos que otros, ¿ya? Por ejemplo, el preservativo, el condón o las pastillas son como los más masivos. Aquí tenemos la famosísima T de cobre, que la T de cobre como tal ya no se ocupa, ¿ya? Hay variantes de la T de cobre que en realidad todos esos se engloban en los dispositivos intrauterinos, ¿ya? Y el parche que también aparece ahí como una opción, ¿ya? Y estos que ya prácticamente son mecanismos arcaicos, ¿ya? Que son los clásicos supositorios u ovoides en cierta forma, ¿ya? Eh, Veamos, a ver, voy a cerrar el WhatsApp porque si no me va a empezar a pitar esto todo el rato. ¿Ya? Y sí, ahí lo cerré. Vamos. Aquí tenemos los métodos naturales. Ya, los métodos naturales son 4, los vamos a ver ahora ya. Ahí aparece primero el método del calendario, también conocido como método de Ogino-Naus. ¿Ya? Es lo mismo, método del calendario o Ogino-Naus. ¿Ya? Y lo que apunta, de volver para atrás, es que en ciertas fechas del calendario del ciclo sexual femenino, ya lo que vimos la semana pasada, que se divide en 3 etapas, la etapa preovulatoria, la ovulación y la preovulación. Dentro de la preovulatoria está la menstruación, por si acaso, ya no es una cuarta etapa o esta parte. Esto. Durante, durante 3 días previos a la ovulación y durante 3 días posteriores a la ovulación, o sea, más o menos una semana, dejando la ovulación al medio, ¿ya? La mujer, si tiene relaciones sexuales, lo más seguro es que quede embarazada. Todos los otros días la probabilidad de embarazo es baja, ¿ya? O simplemente nula. ¿Ya? La menstruación es literalmente nula. ¿Ya? Por lo tanto, ahí es donde, en cierta forma, si la persona no quiere tener hijos, podría tener relaciones sexuales. Considerando, y aquí está el pero que tiene el método del calendario o Guino-Naus, ¿ya? Considerando que la mujer tenga ciclos sexuales regulares. Y ahí está el pero, ¿ya? Porque nosotros vimos la semana pasada que los ciclos no son regulares, particularmente porque la etapa preovulatoria es variable. ¿Ya? La etapa antes de la ovulación puede ser más corta, puede ser más larga, que en cierta forma es lo que se demoran los folículos en crecer y madurar. ¿Ya? Por lo tanto, eso puede hacer variar el método de Ogino-Naus y perder la efectividad. ¿Ya? El método de Ogino-Naus tiene una probabilidad de un 70% de anticoncepción y eso es pésimo. Ya no es ni siquiera así, 70%, 2 de 3, no, es pésimo, así de sencillo. Ya la probabilidad es demasiado alta. ¿Ya? La otra es la de la temperatura basal, por eso hay el termómetro, muy simple, el de la temperatura basal indica, ese creo que se lo expliqué la semana pasada, ¿ya? Le indica que después de la ovulación se sube o se eleva la temperatura de la mujer más o menos entre 0,2 y 0,5 grados, ¿ya? En menos de 1 grado centígrado. ¿Ya? 0,2 y 0,5 aprox. ¿Ya? Y eso es porque aumentó la irrigación sanguínea producto de la presencia de progesterona. Ya es por eso en realidad. Y por eso siempre va a ser postovulatoriamente, porque la progesterona se eleva después de la ovulación. ¿Ya? Entonces se eleva el nivel de progesterona y al elevarse el nivel de progesterona se eleva también la temperatura basal, la temperatura corporal. La temperatura corporal aproximada es de 36,5, 37, y dentro de ese margen vamos a tener esa alza de temperatura. Lógicamente con los termómetros antiguos era muy difícil de medir, con esos termómetros de mercurio que uno tenía que como que reflejar el mercurio para poder verlo. Muy difícil. Con los digitales es mucho más sencillo, porque el valor es más preciso, es más exacto. ¿Ya? No tiene muchos peros, pero su efectividad igual es relativa porque depende si es que la mujer se enferma y tiene una alza de temperatura que le eleve más de la cuenta la temperatura, se perdió por completo el registro de temperatura basal. ¿Ya? Entonces no es muy efectivo porque es muy sensible a variables externas. ¿Ya? La efectividad del de la temperatura basal también es de un 70% por lo mismo, porque nos podemos enfermar y hasta ahí llegó. ¿Ya? El otro es el método de Billings, ya por cierto, aquí está.
el método de Billings, de hecho, ahí se ven los días del ciclo del 6 al 9, del 10 al 14, del 15 al 28, considerando que la menstruación va a ser del 1 al 6. No aparece aquí la menstruación, ¿ya? El método de Billings es el método de la mucosa cervical. Y la mucosa cervical, la mucosa de la cervix uterina o incluso de la cavidad vaginal como tal, es más espesa, ¿ya? Y más viscosa durante los días donde no está cercana a la ovulación. Cuando va a ocurrir la ovulación, por eso es que entre el 10 y el 14, donde lógicamente estamos como justito ahí previo a la ovulación, ya entre el 10 y el 14, la mucosa cervical, la mucosa vaginal se hace más, se hace menos espesa, ¿ya? Se hace más, se licúa en resumidas cuentas, se hace más líquida, ahí está, estaba buscando el término. Se hace más líquida. ¿Por qué? Porque de esa manera el semen puede, o los espermatozoides, no el semen, los espermatozoides pueden movilizarse de una forma más rápida, ¿ya? Y no van a ofrecer, no se les va a ofrecer tanta resistencia. En cambio, los días post ovulación o muy tempranos, ya después de la menstruación, la mucosa cervical es más espesa de lo que es cercana a la ovulación. ¿Ya? El cercano a la ovulación, la mucosa vaginal y cervical es mucho más aguada, por así decirlo. ¿Ya? Ese es el método de Billings. Lo mismo, también puede verse afectado a variables como la temperatura o variables externas. Entonces, una infección, por ejemplo, ya me va a afectar también la mucosa cervical y la mujer no podría no saber que tiene una infección, ¿ya? O una afección viral, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claramente el de Billings también se afecta por variables externas y también su probabilidad es de un 70%. ¿Ya? Entonces, el Ogino-Naus, el de temperatura basal y el de Billings, ya por cierto, son los métodos naturales menos efectivos que existen y en realidad los menos efectivos de todos, ¿ya? Sin excepción. Ahora, ojo con este, que se llama MELA, o también se conoce como amenorrea de la lactancia, que en realidad eso significa MELA en inglés, ¿ya? Amenorrea de la lactancia. ¿Qué es la amenorrea de la lactancia? Es el más efectivo de los métodos naturales siempre y cuando se cumpla con lo que hay que cumplir, que lo vamos a decir al tiro, ¿ya? A ver, durante la lactancia, ¿ya? Después de que la guaguita nace, ¿ya? Durante la lactancia, la mujer no va a quedar embarazada de forma inmediata. Y no queda embarazada de forma inmediata por una cosa muy sencilla, porque estas dos hormonas que se ven aquí, las vamos a marcar para que no se nos olvide, esta hormona que se llama prolactina, que es la hormona que produce la leche, y la oxitocina, que es la hormona que permite la salida de la leche, ahí está, estimula la producción de la leche en las glándulas mamarias, esa es la prolactina, por cierto, esa es la función de eso, ahí sí. Mientras estas dos hormonas estén en el torrente sanguíneo, producto de que la mujer está dando leche, ¿ya? No va a quedar embarazada, porque los niveles hormonales son tan altos de estas dos hormonas que evita que las hormonas que están acá funcionen. Particularmente, vamos a destacar bien esta, particularmente esa. Y nosotros, porque nos acordamos de la clase anterior, esta hormona es la hormona de la ovulación. Entonces, si esta hormona no se eleva, la mujer no ovula y por ende no tiene cómo quedar embarazada. Siempre y cuando estas dos, repito, se mantengan altas. Y la única forma de mantener esas dos hormonas altas, y aquí viene lo difícil, es cumplir con la lactancia de forma ininterrumpida. O sea, la guagua tiene que estar tomando leche cada 2 horas, fijo. Siempre cada 2 horas. ¿Ya? En un principio eso se cumple. ¿Ya? En un principio, por el primer mes, primeros 2 meses probablemente se cumple. Pero basta con que la mujer se quede dormida una vez y no de leche, o se atrase 1 hora o más, y estas hormonas van a pillar el espacio suficiente para elevarse y la mujer va a ovular. Entonces, este es un mecanismo anovulatorio, ya que evita la ovulación, pero vuelvo a repetir, depende muchísimo del ritmo de lactancia. Y para que el ritmo de lactancia se mantenga o mantenga estas dos hormonas altas,
tiene que darse leche cada 2 horas, pues y eso es súper complicado. Ya es súper complejo, porque quiere decir que en la noche, de las 8 horas de sueño, la mujer se tiene que despertar por lo menos 4. ¿Ya? Por lo menos 4. Y lógicamente se le puede pasar, pues la probabilidad de que ocurra, es más fácil usar cualquier otro método anticonceptivo que usar o depender de la menorrea y la lactancia. ¿Ya? Más ahora cuando los anticonceptivos los regalan en los consultorios, cualquiera sea el anticonceptivo, pues ya sea para masculino o femenino. Espérenme un cachito. Ya, lo que pasa es que me estaban diciendo que el profe de matemática tenía un problema con su computador. ¿Ya? Y entonces, ya ahí sí, ¿no? Lo arregló. Entonces no le tengo que ayudar. ¿Ya? Ya pues, eso. ¿Alguna duda con estos 4 naturales, por cierto? Estos son métodos naturales. Voy a poner chat, ¿no? Lo capaz que me hayan escrito yo. No, no me hayan escrito. ¿Alguna duda, chiquillos? Que siempre No, profe, ninguna. Cuénteme, ¿ninguna? ¿O si hay duda? Ninguna, profe. Ninguna. Es que te alcancé a escuchar el una. Entonces era una de ninguna, no de una duda. Veamos entonces unos clásicos. Ya estos son clásicos muy antiguos. De hecho, probablemente se ha dateado de que el preservativo, el condón, lo ocupaban los griegos. ¿Ya? No eran condones de látex. Y ahí ya es cuando uno dice, pero ¿cómo no son de látex? Eran de género. Ya se han encontrado vestigios, ya por cierto, de, entre comillas, preservativos, pero eran de género, de seda, ya que es un poco más fino que el género regular. ¿Eh? Pero aún así eran más gruesos que el látex, ya que un condón que se elabora de forma industrial. Ya, entonces, para que vean que sí existe, o sea, que sí se usaban anticonceptivos antiguamente. ¿Ya? Vamos con las barreras. ¿Y por qué ese dato así freak? Porque ahora vienen las barreras físicas, ¿ya? Y aquí hay muchas barreras físicas, y ahí está, ojo con esto. Hay un porcentaje, me equivoqué. Ah, no, no, está bien, no, este sí tiene ese porcentaje de uso. No, no me he equivocado. Este es el diafragma. ¿Ya? El diafragma, y ahí lo pueden ver, es una estructura que puede ser de látex o de silicona. ¿Ya? Y esta, como sombrerito, se coloca en la parte de atrás del cuello uterino. ¿Ya? En la parte de atrás de la cavidad vaginal, donde toma contacto con el cuello uterino, esto como que en cierta forma abraza la parte final del útero, o la parte inicial, como la quieran ver, en realidad es la parte inicial. ¿Ya? Y eso evita, lógicamente, físicamente, porque hay un muro, ¿ya? Físico, que es el diafragma, que los espermatozoides lleguen, pasen hacia el interior de la cavidad uterina y por ende pueda gatillarse la fecundación. ¿Ya? Entonces, es una barrera física, por eso que se llama mecanismo de barrera, como sale ahí, barrera física. ¿Ya? Tiene un 12% de error. ¿Qué quiere decir eso? A 100 o a 99 restenle 12 y quedan con 87%. ¿Ya? Entonces la efectividad del 87%, ¿por qué? Porque en el momento que se retira el diafragma, podría ser que se vierta o que haya quedado parte del líquido seminal y por ende pase más de algún espermatozoide y podría gatillar la fecundación. ¿Ya? Lo otro es que obstruye, por así decirlo, el cuello uterino. Ahí está, por si acaso. ¿Ya? Me dio con el color verde hoy día. Obstruye el cuello uterino. Pero como los epitelios, ¿ya? O el contacto físico entre el pene y la vagina aún así ocurre, pueden generar enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Igual. ¿Ya? Entonces, una persona, por ejemplo, va a ponerlo así bien extremo, con SIDA podría contagiarse a través de un contacto sexual pese a que se usó el diafragma. No, se evita el embarazo nomás, pero no la enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Entonces ahí el verso es diferente. ¿Ya? De hecho, el único que en cierta forma evita ya la enfermedad de transmisión sexual. Esta es la típica charla que a todos nos hicieron en algún momento entre segundo medio, primero medio, algunos en tercero más tarde, el preservativo, el legendario condón. Y por eso les puse este dato aquí. ¿Ya? Son los únicos anticonceptivos que previenen de manera eficaz o de manera bastante eficaz las infecciones de transmisión sexual.
Ya son los únicos. ¿Por qué? Porque obstruye el epitelio, po, por completo, cubre por completo el pene, pues entonces no hay contacto entre tejidos y por ende no existe la posibilidad de que una enfermedad de contacto como, no sé, po, la sífilis o la gonorrea ocurra. Ya la probabilidad es más baja. ¿Ya? O el SIDA directamente. ¿Ya? O otra enfermedad como el papiloma humano, por ejemplo, que son pequeñas verrugas que el hombre de hecho probablemente ni las ve en el epitelio del pene y eso al rozar la cavidad vaginal hace que la vagina tome contacto con el virus y la mujer expresa el virus, porque la mujer es la que expresa el virus, el hombre no lo expresa. Así que ojo con este. Ahora, del preservativo, sinceramente, yo creo que es por su masividad. Nunca he visto preguntas del condón. Yo creo que es porque es el más masivo de todos, ¿ya? Y el error, el porcentaje de error está en el uso, ¿ya? Si la persona lo usa mal, lógicamente ahí abre el flanco a que la capacidad anticonceptiva o en su defecto el contagio de una infección de transmisión sexual pueda ocurrir, ¿ya? El preservativo, el diafragma, ambos son barreras. Y ojo, aquí al lado izquierdo, el clásico condón. Pero esto que está acá es el condón femenino, que no es lo mismo que el diafragma. Ojo ahí, ojito ahí, ¿ya? Es parecido porque de hecho se coloca más o menos de la misma forma y también va a obstruir, va a quedar en la parte final, va a quedar ahí mismo donde queda el diafragma que vimos aquí nosotros recién, ¿ya? Solo que en el caso del condón femenino, el látex cubre o protege el tejido vaginal. Entonces, lógicamente, no hay contacto entre epitelios. ¿Ya? Aquí las barreras, vuelvo a repetir, evitan el contacto físico entre gametos. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es que no hay fecundación, porque un gameto jamás va a tomar contacto con el otro. ¿Ya? Eso, pues. Las barreras son muy comunes, por cierto, muy comunes. Aquí les voy a colocar otra barrera, que esta barrera es muy poco usada, está casi como dato freak, ¿ya? Y ahí, como para cerrar las barreras, normalmente son agentes complementarios a barreras como el condón, ¿ya? O el diafragma, que son los famosísimos espermicidas jaleas, espermicidas cremas, espermicidas, ahí como lo quieran encontrar en distintos libros, ¿ya? Normalmente o cubren un preservativo o cubren el diafragma, ¿ya? Cualquiera de los dos tipos de preservativos, femenino o masculino, ¿ya? Y en el caso del masculino, cubre tanto por fuera como por dentro, ¿ya? Entonces, en cierta forma, viene lubricado, pero viene lubricado con espermicida. ¿Ya? Entonces, claramente ahí actúa como una barrera, pero no es una barrera física, ojo, que sería como la única gran diferencia. Todo preservativo y diafragma son barreras físicas, ¿ya? Pero este sería una barrera química, pero es barrera, ¿ya? Ojo con eso, es barrera. Es una barrera, una pared química que evita que los espermatozoides puedan traspasar, puedan avanzar, porque en realidad los va a matar, ¿ya? Así de simple. Suele utilizarse como método de barrera junto a métodos de barrera aumentando su efectividad. Ojo con esto, ¿ya? Estos datos, por si acaso, los saqué hace muchos años del Ministerio de Salud, tampoco tantos, pero sí, y no han cambiado mucho, por eso es que los sigo usando, ¿ya? Y eso, po. Ahora, todos los mecanismos de barrera son reversibles. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que simplemente se deja de usar el mecanismo anticonceptivo, se vuelve a tener una relación sexual sin ellos y puede quedar embarazada la mujer al tiro. Ya, así de simple. En eso radica la reversibilidad, ¿ya? En la capacidad de recuperar la capacidad de fertilización. ¿Ya? Y en este caso, vuelvo a repetir, los espermicidas, las barreras, condones o diafragma, todas en realidad se dejan de usar y se recupera la capacidad fértil. Ya, hoy día no quiero tener hijos, perfecto, pero mañana si quiero tener, mañana los tengo. Dejo de usar estos mecanismos de barrera. ¿Ya? Por eso es que son tan cómodos para la planificación familiar, como le dicen los entendidos. Vámonos con los más masivos, creo yo. Los más masivos. Este se me escapó. ¿Y por qué no lo tengo desordenado esto? Por Dios, por Dios. Se lo voy a ordenar para cuando se lo suba, porque esto debería haber estado así.
Y vamos a irnos con uno que es muy, 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 muy masivo, que es la famosísima pastilla anticonceptiva que ya estoy desarmando todo el PPT ya. Ya, ahí sí. Pues eso me pasa por no haberlo, seguramente lo desordené en algún momento y no lo volví a ordenar, pues lo guardé. ¿No? Ahí está el problema. Ahí están las clásicas de clásicas, las famosas pastillas anticonceptivas. Y ojo ahí, aquí está cómo funciona. ¿Ya? Y esto sí lo han preguntado muchas veces, entonces por eso es que hay que poner atención. Vamos a cambiar de color para no rayar la pepa con el verde. Todos los métodos anticonceptivos orales combinados que involucren una hormona, ahí está, se ve amarillo pero es naranjo, hormona, son mecanismos anovulatorios. Todos, todos. Creo que sale por ahí, ¿o no? Sí, 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 no, sí, no, sí, lo vamos a anotar entonces. Porque esto es de vital importancia. Son mecanismos, ustedes no lo ven, pero yo sí, anovulatorios. Ahí sí. Ahí sí, bo. Anovulatorios. Ahí está bien destacadito. ¿Qué significa que son anovulatorios? Que evitan esto, miren. Bueno, ahí dice, pues, pájaro, por Dios. Ahí dice, evitan la ovulación. Ya, pero intención es esa. ¿Por qué? Porque el DEMRA muchas veces les pone términos raros que ustedes no definen o no se saben, ¿ya? Y ese podría ser uno. Anovulatorio quiere decir que evita la ovulación. Más clarísimo no puede ser. ¿Por qué evita la ovulación? Porque evita que esta hormona, que es la hormona responsable de la ovulación, en que por eso teníamos que saber eso, ¿ya? Que evita, que es la hormona que responsable de la ovulación, se evita que esta hormona se eleve, se mantenga lo más baja siempre posible. Nunca se eleva. Y por ende la mujer no ovula y por ende no hay riesgo de embarazo si no ovula. Así de sencillo. ¿Ya? Y ojo, también esto es un dato. ¿Por qué la mujer no ovula? Porque no eleva la hormona luteinizante, ya la LH. ¿Por qué la LH no se eleva? Po? ¿Qué sustancia química que contiene la caja de pastillas genera ese efecto? Esto que está aquí arriba. La mujer está tomando con cada pastilla una concentración estable de estrógenos y progesterona. Entonces, el nivel de progesterona y estrógeno se está elevando de a poquitito después de la menstruación y se mantiene constante durante todo el mes. Entonces, el encéfalo, el hipotálamo, por eso es que ahí aparece el encéfalo, piensa, cree, por así decirlo, lo estamos engañando y le estamos haciendo pensar que la mujer está embarazada. Porque el único momento en que la mujer mantiene constante los niveles hormonales de estrógeno y progesterona, por mucho tiempo, ya por un tiempo de 2 semanas, 3 semanas, ya, o más en ese caso, en el caso del embarazo, es durante el embarazo. ¿Ya? Entonces, durante 3 semanas, miren, toda esta cajita pastilla, durante 3 semanas, que son las que estoy destacando acá, le voy a simular al encéfalo un supuesto embarazo porque estos niveles de estrógeno y progesterona que están en estas pastillas se mantienen continuos, constantes y no descienden. Si decaen, porque la mujer, no sé, pues el día 16 ya, son unos 16, se le olvidó tomar la pastilla 16 o se decae el nivel de progesterona y estrógeno, eso hace o puede generar que que se eleve la luteinizante y ovule y pierda el mecanismo anticonceptivo. Ojo con eso entonces, porque ese es un datito que tenemos que manejar. ¿Ya? Las pastillas anticonceptivas entonces tienen bajas dosis de estrógeno y progesterona, pero que permiten que el nivel sea continuo. Le simulamos un embarazo al encéfalo y el encéfalo no eleva la hormona luteinizante, por lo tanto se evita la ovulación. Por eso estas pastillas son, como sale aquí, anovulatorias. Pastillas anovulatorias. Y ojo, todo anticonceptivo que funcione con hormonas funciona de la misma forma. Cualquiera. Cualquiera. Si es una inyección, lo mismo. Si es el famoso pellet, lo mismo. Si son pastillas, lo mismo.
¿ya? Por lo tanto, los niveles de progesterona y estrógeno se mantienen constantes para generar ese efecto anovulatorio, ¿ya? Antes de pasar a la parte que una vez se preguntó, ¿queda claro? Esto sí que tiene que quedar claro porque esta cuestión la han preguntado varias veces, me apagaron los... Ahí sí. La han preguntado muchas veces, entonces hay que tener mucho ojo. Yo tengo una duda. Cuente o escriba, cualquiera de las dos es válida. Cuente nomás. Perfecto, perfecto, es una clásica pregunta. Y no solo los antibióticos, cualquier medicamento, ¿eh? Por cierto. El alcohol también, ¿ya? Igual baja un poquito el efecto, no quiere decir que no me puedo tomar un copetito, no hay ningún problema, ¿ya? Pero mucho copete, sí, o por muchos días, yo creo que por muchos días. Ya, ese yo creo que es más que pegarse su curadera el fin de semana, un día o 2 días el fin de semana, bien lisado, no va a generar un problema con las pastillas. ¿Ya? ¿Y por qué? Muy simple. Porque el torrente sanguíneo ya tiene un nivel, es como un vaso. Yo en mi vasito de jugo lo ven ahí, ahí sí. No sé, hay mucho mi vasito de jugo. ¿Ya? Es como un vaso. Entonces, el vaso tiene un nivel, ¿ya? Hasta que llega al tope. ¿Ya? Ese es el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo tiene un nivel de tolerancia, tiene un máximo de sustancias químicas que puede transportar, perdón, antes de saturarse. ¿Ya? Muy simple, ustedes tienen un vaso con agua y échenle una cucharada de azúcar y revuélvanlo. Se van a dar cuenta que el azúcar ¡pum!, desapareció. Si ustedes lo toman, se van a dar cuenta que tiene sabor dulce, por lo tanto el azúcar está ahí. ¿Ya? Simplemente como que está oculta, se disolvió, que es el término correcto. Pero si ustedes le echan 2, como que ya se empieza a ver un poquito el concho abajo. Lo revuelven así con harta ganas, desapareció, ya. Le echan 2 más y ya se empieza a conchar el azúcar. Si le echan 2 más, ya simplemente hay un fondo, ya, y ahí hay un sedimento visible. Con la sangre pasa lo mismo. ¿Ya? Eso quiere decir que la sangre tiene un nivel de cucharadas de sustancias químicas que puede movilizar antes de saturarse. ¿Ya? Cuando la mujer, una mujer X, está tomando pastillas anticonceptivas, ¿ya? Sus niveles hormonales se mantienen continuos, pero están ocupando ese espacio que en cierta forma no debería estar usándose en el torrente sanguíneo. Su sangre está siendo saturada con hormonas. Y ahí vienen muchas de las contraindicaciones que tienen las pastillas. ¿Ya? Si yo tomo un antibiótico y el antibiótico tiene una adherencia, por así decirlo, en la sangre, se disuelve súper bien y se transporta muy bien, desplaza a las hormonas. Le dice, permiso, vengo yo y vengo a sanar el cuerpo, así que me tienen que dejar pasar. Entonces los niveles hormonales empiezan a ser filtrados con mayor eficiencia y se empiezan a desplazar del torrente sanguíneo. Y los niveles hormonales bajan, porque el antibiótico está ocupando su espacio, el espacio que deberían estar usando estas hormonas. Y por eso el riesgo de quedar embarazada, o baja en realidad la capacidad anticonceptiva producto de un antibiótico. No es que se anule, pero va a bajar. ¿Ya? Y es por eso, porque el nivel sanguíneo tiene un límite. ¿Ya? Con el copete, por ejemplo, es lo mismo. El alcohol, una vez que entra por el sistema digestivo, pasa, pero como tuvo el torrente sanguíneo, y podría desplazar cualquier otra sustancia que esté siendo transportada. Un antibiótico, por ejemplo, por eso es que no se recomienda tomar antibióticos con alcohol, no porque me vaya a marear, me vaya a volar, me vaya a quedar pegado en el techo, no, es porque probablemente el antibiótico pierda efectividad. Por lo mismo, porque se va a llenar. La sangre tiene un límite. Y si ese límite el alcohol lo está ocupando, el antibiótico se va a filtrar con mayor eficiencia y lógicamente no va a cumplir su función. Lo mismo que con las hormonas. ¿Ya? Está muy relacionado a la naturaleza química de la sustancia, porque los antibióticos son proteínas. Las hormonas sexuales, como el estrógeno y la progesterona, son lípidos. ¿Ya? Entonces, igual como que hay una prioridad, perdón. Y el alcohol es más, nuestro organismo increíblemente, no sé por qué, lo prioriza mucho. ¿Ya? O sea, sí sé por qué. Es porque el alcohol es capaz de transportarse muy rápido a través de la bicapa fosfolipídica, pues no es que un alcohol,
y los alcoholes difunden directamente por la bicapa fosfolipídica, no pasan por transporte facilitado, perdón, transporte pasivo, difusión facilitada, no pasan por difusión facilitada, pasan por difusión simple. Entonces se absorbe súper rápido. Por eso si ustedes se toman un copetito el viernes, ya, un traguito, no le estoy diciendo que salgan a curarse, se toman un traguito y no han comido nada durante todo el día, les doy firmado que les va a golpear rápido, no fuerte, pero rápido. ¿Ya? Y esa es una propiedad que tienen todos los alcoholes en realidad. ¿Ya? Por eso pasa, pues. Por eso pasa, porque la sangre tiene un límite tolerable. ¿Ya? Y como tiene un límite tolerable, cualquier otra sustancia química podría desplazar estas hormonas. ¿Ya? Como un antibiótico, por ejemplo, y perder efectividad, o el alcohol, que también podría inducir una pérdida de efectividad. Ahora, para que se pierda la efectividad con el copete, con el antibiótico es más rápido, pero con el copete tendrían que estar tomando 1 semana, 2 semanas, continuo, todos los días, pues así alcohólico. Y ahí sí se va a perder la efectividad. Pues. Ya no un fin de semana, un día, 2 días, no hay problema. Para que no se asusten. ¿Queda claro? Más o menos. Estoy viendo Sí, queda claro, profe. El Ángel dice que sí. El Bastián, la Catalina. La Catalina dice sí, gracias. Eso, pues. Eso. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, la pregunta de hace años atrás preguntaron esto. ¿Ya? Y preguntaron esta, la pregunta fue súper sencilla. Entró esta cajita de pastillas así tal cual. La diferencia, yo voy a cambiar de colores, es que preguntaba por este set de pastillas. La pregunta era súper simple. ¿Qué hormona contienen? No era así directo, pero apuntaba a eso. ¿Qué hormona contienen estas pastillas de otro color? ¿Alguien sabrá? ¿Tienen estas hormonas? ¿Están aquí arriba? ¿O tienen otra hormona? ¿O no tienen nada? Que también podría ser. ¿Cómo no tener nada? La Catalina capaz que sepa. ¿No? Siempre las chiquillas son más, saben más de esto que nosotros. Nosotros somos bien pavos para estas cuestiones. Por lo menos yo. ¿No? ¿No saben qué hormona contienen la última, esta serie de otro color? Porque aquí ustedes pueden ver que hay 28 pastillas, po, y de hecho siguen como una flechita, ¿ya? Entonces, el primer día, el día 1, ahí, ¿ya? Entonces, no sé, pues, me voy a meter en el carro de los ganadores, yo, mujer, estoy tomando pastillas anticonceptivas, hoy día es miércoles y ayer se me acabó la caja, hoy día tengo que iniciar una nueva, ¿ya? Y ahí me empiezo tomando esta, cayó justo miércoles. Entonces, el segundo día, que es el jueves, me tomo mi segunda, el viernes, que es el tercer día, tomo la tercera, y así, hasta que llega la 21. Y en la 21, después, cuando pasa el día 22, me toca una pastilla de otro color. Y ahí probablemente voy a saber cuándo voy a menstruar. Probablemente. ¿Ya? Esta serie de Para pastillas. reactivar la ovulación, ¿cierto, profe? ¿Qué cosa? Perdón. Es para reactivar la ovulación, ¿cierto? Ya. Ojo con esa cuestión. Porque la ovulación sí podría reactivarla, pero no se va a reactivar porque no es lo suficientemente, no decae tan abruptamente el nivel como para elevar la luteinizante, sino que es para generar la menstruación. Porque como le estoy simulando un embarazo, entre comillas, artificial a la mujer, el encéfalo no va a inducir una menstruación. Po. El útero no se va a desgarrar, pues está embarazada, pues entre comillas está embarazada. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar los niveles hormonales para que la mujer menstrue. Y estas pastillas de otro color, y ojo, vuelvo a repetir porque esto el DEMRE lo preguntó una vez, ¿ya? Son los que se conocen como placebos. Lo voy a escribir ahí en el chat. Tienen que haberlo escuchado en algún momento. Placebo, ahí está. No con S, con C y con B larga o B alta, como le dicen los más entendidos. Y esos placebos no tienen hormonas, son pastillas vacías. Literalmente, pastillas vacías. Es puro talco, es puro excipiente, no contiene hormonas. Ya son placebos. Entonces la mujer no pierde la regularidad de tomar su pastilla porque sabe que le toca una pastilla el 22, una pastilla el 23 y una pastilla el 24 y así hasta llegar al 28.
De hecho, lo más seguro es que el día 24 probablemente, cuando se esté tomando esta pastilla, la pastilla del día 24, ya por cierto, le llegue la menstruación, menstrue. Entonces tiene menstruación 24, 25, 26, 27 y lo más seguro que el 28 se le corte. Y con el día 1 comienza el nuevo ciclo de pastilla, por cierto. ¿Ya? Por lo tanto, es para eso, para poder limpiar, por así decir, el útero, ¿ya? Y que sea natural la menstruación, porque también es un poco atípico no menstruar, ¿ya? Algunas mujeres dicen que es un gran beneficio no menstruar, pero la menstruación también cumple con la función de limpiar el revestimiento uterino, ¿ya? Eso, po. Por lo tanto, esta serie de pastillas son placebos. No contienen hormona, no contienen estrógeno, no contienen progesterona, menos luteinizante, ¿ya? Y es para poder inducir la menstruación. ¿Ya? Así que, ojo con esto. Yo creo que ese ejercicio no lo tengo acá, de pavo no lo puse, pero sí lo vamos a ver, creo yo, en algún taller. Y ahí le puedo decir, ¿se acuerdan cuando vimos las pastillas? Ya. Así que, ojo con eso, ¿ya? El placebo, podrían ser pastillitas de menta. De hecho, antiguamente las cajas de pastillas solo traían estas líneas que están encerradas, o sea, estas grajeas, como le dicen también los antiguos, estas pastillas blancas. No traían la serie de pastillas rojas. Y la mujer tenía que dejar descansar su cuerpo una semana. Menstruaba, ¿ya? Y después, cuando se le terminaba la menstruación, iniciaba con una nueva caja de pastillas. Adivinen qué pasaba cuando perdía la regularidad, po. La regularidad de tomar una pastilla. Se le olvidaba empezar de nuevo, po. Entonces existía el riesgo de embarazo. Entonces empezaron a meter pastillas vacías, para que se acostumbre, por así decirlo, mecánicamente a tomarse la pastilla una vez al día. ¿Deberían venir dulces? Sí, deberían venir dulces. Yo uso las que traen 21 pastillas y descanso una semana. Sí, pues sí, de hecho existen. El tema es que, bueno, ahora está la tecnología, pues piensa antiguamente, uno tener un teléfono a principios del año 2000 era un lujo casi, aunque se empezó a masificar por esa fecha. Y ya podíais poner una alarma, por ejemplo, para que no se te olvide la pastilla. Pero antes de eso, si no estáis con esos relojes antiguos para que suenen a una hora específica del día y te acuerdes de tomar la pastilla, se te podía olvidar. El riesgo era mayor. ¿Ya? Entonces, por eso es que se empezaron a colocar esto. ¿Ya? Esta serie de placebos. Pero sí, sí, de hecho todavía existen las pastillas de 21, como dices tú. Son más baratas que las que traen 28. Eso no lo sabía. ¿Ya? Supongo que también está en el efecto riesgo, ¿ya? Pero si se tiene la regularidad, no, no debería ser problema. ¿Ya? Y como te digo, ahora con el teléfono, tú puedes, no, puedes colocar una alarma que diga tomar pastilla, ya cada 21 días nomás, y dejar descansar, como dices tú, una semana. No sabía que eran más económicas. ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas? Eso, Yo bo. sí que después ya de tantos años se me ha hecho mecánico, sí, Claro. porque sí como que últimamente ya ni siquiera pongo alarma. Me acuerdo cuando me levanto, así como que me levanto y me la tomo. Es tan automatizado que pongo alarma. Que ya lo tiene, claro, que ya lo tenéis regularizado, po. Ya esa es una ventaja porque ya, como te digo, estás acostumbrada. Quizás para alguien que esté recién empezando, en un principio era complicado una caja de 21. Ya quizás como que ahí debería entrenarse con una caja de 28 y después pasar a la de 21. Ahora hay distintos tipos de pastillas porque el excipiente, el transportador del estrógeno y la progesterona varía, po. Y eso muchas veces puede generar inconvenientes o facilidades. Hay mujeres que se acoplan muy bien a cierto tipo de pastilla y no tienen problemas con ellas, se las cambian y les generan un montón de problemas, ¿ya? O simplemente no tienen el efecto anticonceptivo, que también puede pasar, ¿ya? Entonces, hay un tema ahí nada más que de la pastilla, por eso es que se cambia, y por eso es que existen otros métodos como este, que se ha masificado aún más el último tiempo, porque en los consultorios las pastillas las regalaban o las regalan. Y hay que estar inscritos en el consultorio y deberían llegar como los chicos que van a pedir condones igual. ¿Ya? El tema es que las chiquillas se olvidaban de tomar las pastillas o no tenían la regularidad de tomar las pastillas. Entonces, para evitar los embarazos, empezaron a poner implantes subdérmicos. Por lo que entiendo es gratis, por lo que entiendo. ¿Ya? Y el implante, el efecto es el mismo, ¿ya? Es un efecto, como sale ahí, anovulatorio.
que es el mismo efecto que tenemos acá, con el mismo principio, mantener el nivel de estrógeno y progesterona continuo, que no decaiga. El problema es que el implante, como es subdérmico y va debajo de la dermis, de la piel, de la primera capa externa de la piel, ¿ya? El problema es que no le doy el espacio a la mujer de descansar el cuerpo. Entonces no menstrua. Y si el implante dura 6 meses, son 6 meses sin menstruar. Hay implantes que duran 3 meses, por ejemplo, de 6 meses, de 1 año. Creo que el que más dura es de 5. Ahí no estoy 100% seguro, pero por lo menos 1 año sé que duran algunos, ¿ya? Pero significa 1 año sin menstruar, ¿ya? Sería ese como el problema, ¿ya? Problema, vuelvo a repetir entre comillas, porque uno puede hablar de la menstruación, pero habla desde la teoría, pues. Las damas son las que viven la menstruación y yo siempre escucho que no quieren menstruar. Y como que horrible. Entonces, el implante subdérmico es el mismo principio de las pastillas, solo que no las tengo que estar tomando diariamente. ¿Ya? Me mantienen solitos los niveles de progesterona y estrógeno porque va debajo de la piel. De hecho, ahí se coloca, ahí dice, el implante se pone bajo la piel de un brazo, no necesariamente un brazo, puede ser en un muslo también, ¿ya? O puede ser aquí en la parte superior de la costilla, ¿ya? También puede ser del tórax, no de la costilla. ¿Dónde más he visto que los dicen que los ponen? En las piernas, ¿ya? O en los glúteos, no, en el glúteo no, porque está el efecto de que se pueden sentar. ¿Ya? No, por lo que siempre he escuchado es que, o el brazo, donde no molesta prácticamente porque esto no se va a flectar mucho, y en las piernas también, la probabilidad de flexión es mayor. En el glúteo, lógicamente, basta con que se sienten y podría hacer que les pinche o les duela, ¿ya? Eso, aquí se me escapó, ¿no? Es de hasta 5 años. Yo sé que hay unos de hasta 5 años, pero no he escuchado el verso completo. Sí, el más masivo es el de 1. Eso sí que sí. ¿Ya? O por lo menos yo sé que el de los implantes de los consultorios es entre 1 y 3. Hay unos de 6 también, por si acaso. Eso, pues, pero como son hormonales, el efecto es anovulatorio. Es el mismo efecto de las pastillas. Es para no tener que tomarlas, ¿no? ¿Ya? Consultas, antes de pasar al siguiente, que también tiene un efecto parecido. En realidad, el mismo efecto. Solo que va en otro lado. ¿No? Estoy viendo el chat. Vamos a la siguiente, entonces. La siguiente dice el famoso DIU. ¿Ya? Ahora, la T de cobre no se está usando ahora. Esta sí que tendríamos que sacarla. ¿Ya? No se usa. ¿Ya? Pero se ha ido masificando un poquito. ¿Ya? El DIU hormonal. El DIU hormonal, ¿ya? Es lo mismo que, vuelvo a repetir, el implante subdérmico y las pastillas porque el efecto es anovulatorio. Es el mismo efecto, ¿ya? Solamente que se coloca en el interior, y ahí lo pueden ver, del útero. Tanto la T de cobre que ya no se ocupa como el DIU hormonal que sí se ocupa actualmente. Ya se coloca en esa parte del útero, en la parte interna. Por lo tanto, tiene que ser colocada por un especialista. Ya no necesariamente tiene que ser un ginecólogo, puede ser un obstetra, por ejemplo, puede ser una enfermera, ¿ya? Pero tiene que ser alguien que sepa hacerlo, ¿ya? Lo mismo, como es hormonal, ¿ya? Como es hormonal, o quizás está marcando y yo no lo veo. Como es hormonal, es un mecanismo anovulatorio también. Ya no hay que meterse más. La antigua T de cobre generaba esto que aparece aquí en el cuadrito que se ve ahí a medias. ¿Ya? Impide la fecundación porque altera el medio químico del útero o bien impide la implantación. Ahora, ojo, ese impide la implantación de la antigua T de cobre. La T de cobre era más abortiva que la pastilla el día después, por cierto. ¿Ya? Porque evitaba una implantación. Por último, la pastilla del día después genera una menstruación inmediata que evita si lo más seguro es que el embrión tenga un par de horas o días, ¿ya? A lo más 3 días, 4 días, menos incluso. ¿Ya? En cambio, la implantación que impedía la T de cobre era de un embrión de 7, 8 días. Entonces, si tuviera que sopesar cuál era más abortivo, la T de cobre era más abortiva. ¿Ya? Pero bueno, ahora ya no se ocupa la T de cobre. Ya, como insisto, la que más se ocupa es la T hormonal o DIU hormonal, que es lo mismo, y el efecto es anovulatorio.
Ya la dejé ahí nada más que como un mero recuerdo de algo que en realidad ya no se ocupa. De hecho, habían un montón de mujeres antes, o sea, no un montón, pero se daba que la mujer podía quedar embarazada con la T de cobre y había que correr a sacarla. ¿Ya? Porque la placenta se formaría con la T incrustada y eso podría ser peligroso tanto para la mamá como para el bebé. ¿Ya? Podría generar un sangrado interno, una hemorragia y se podrían ir cortados los dos fácilmente. Así que la T de cobre no es. Era muy peligrosa, pese a que era cobre chileno, la producción nacional ahí. Hormonal, sí, mire, repito, si es hormonal, ya lo mismo, si es té hormonal, implante subdérmico hormonal, pastilla, inyecciones, que no las coloqué aquí, el efecto es anovulatorio, ¿ya? Y por ende no hay ovulación, y por ende el único que genera menstruación son las pastillas. ¿Ya? Estos, tanto la T hormonal como el implante subdérmico, mientras se esté usando, en realidad la mujer no va a menstruar. ¿Ya? De hecho, el primer síntoma del implante subdérmico como que perdió su efecto es porque la mujer menstruó. Y ahí bajó el nivel hormonal, pues hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo rápido, de hecho, colocar uno nuevo. Y que son clásicos de clásicos, porque también han entrado preguntas, ya tanto de la ligadura de oviductos, que está ladrando tanto este otro fuera, y la otra es la vasectomía, ¿ya? Y estos son quirúrgicos, y como son quirúrgicos, el porcentaje de error es muy bajo, ¿ya? La probabilidad de anticoncepción es al revés, muy alto, es del 99,9%. Si ustedes o se hacen la vasectomía o se hacen la ligadura de trompas y generan un embarazo, al único que tienen que ir a culpar es al médico. ¿Ya? Y ahí, lógicamente, es con demanda y toda la cuestión, porque lógicamente la responsabilidad es del. ¿Ya? Usted simplemente, va a sonar feo, pero pagaron por el procedimiento, por lo tanto se entiende que se cumplió, porque no son especialistas en eso. ¿Ya? Ligadura de oviducto muy simple, ambos evitan el encuentro de los gametos, son como barreras, pero en realidad le echaron el puente abajo, ¿ya? Por lo tanto los espermatozoides no tienen cómo pasar al otro lado. ¿Ya? La mujer ovula, pero ese ovocito llega a este extremo, por ejemplo, y no tiene cómo seguir avanzando. ¿Ya? Miren, este es cortado y atado, ¿ya? Ese, por cierto, ¿ya? A veces también se menciona el bloqueo por cauterización, son irreversibles. ¿Ya? No hay vuelta atrás. O sea, sí se puede recuperar, pero en realidad es bastante más complejo. ¿Ya? Si hay un bloqueo por un clip que no se recomienda, ¿ya? O un bloqueo mediante una cinta de plástico, como un corchete que se coloca aquí, que tampoco se recomienda. De hecho, estos dos ya no se ocupan, por cierto, o se ocupan muy poco, creo que a solicitud nomás, como que no se ofrecen. ¿Ya? Solo a solicitud, la posibilidad de recuperar la fertilidad existe. Claro, porque saco esto y listo. ¿Ya? El problema es que aquí estoy obstruyendo también el flujo sanguíneo a la trompa de falopio, ¿ya? O al oviducto. Entonces podría necrotizarse ese tejido y pues, generar una septicemia interna, ¿ya? Podría irse por dentro, una cosa así. Y el del clip, que al igual que el del corchetito que se ve aquí, tienen un problema de, por ejemplo, esta mujer es muy fitness, sale a correr, buena para trotar, hacer ejercicio. Esto podría soltarse y recuperar la fertilidad y ella no saberlo. Sería como el único problema, ¿ya? Pero no 100%, pero 99,9% efectivos y los que más se ocupan son estos que están acá arriba, ¿ya? El cortado y atado, que de hecho de ahí viene como la gran incisión quirúrgica que hay que hacer, y la cauterización, que es quemar, ¿ya? Se quema el tejido y por lo tanto no tiene posibilidad de regenerarse porque está quemado, ¿ya? Ambulatorio, por cierto, aunque creo que se toma un poquito más de horas de recuperación, pero es ambulatorio, la ligadura de oviductos. Y esta es mucho más ambulatoria que la ligadura de oviductos. Ya esta es anestesia local, esto en un par de horas, en la casa tomando 11, sin ningún problema. Yo tengo un amigo que se hizo la vasectomía, entró a las 3 y a las 6 estaba de vuelta en la casa, sin ningún inconveniente, por así decirlo. Y es muy simple, pues de hecho ahí se ve, pues súper gráfico. ¿Ya? Se corta el conducto deferente, que es el conducto que conecta el epidídimo, que es la parte superior del testículo, que es esta cosita que voy a marcar aquí con azul. Ese es el epidídimo, ¿ya? Como que aquí los espermatozoides quedan como a la espera,
Están en el pit de salida, una cosa así. Salen por el conducto deferente y llegan a la próstata. Entonces ahí se lubrican primero en la vesícula seminal y llegan a la próstata para poder ser eyaculados, ¿ya? Si yo corto en alguna parte el conducto deferente es súper largo. Si se corta el conducto deferente, ¿ya? Lógicamente los espermatozoides no tienen cómo pasar y después se reabsorben. Se devuelven al epidídimo y se reabsorben, se destruyen y se forman nuevos. ¿Ya? Por lo tanto, no se genera una obstrucción, que un tumor, no. De hecho, la probabilidad de tumor es mucho menor aquí que acá, ¿ya? Que en el oviducto. Y lo mismo, como es quirúrgico, ¿ya? La efectividad es altísima, 99,9%, por cierto. ¿Ya? Y creo que actualmente están bastante, para el que puede hacerlo, no están tan caros. ¿Cuánto fue que me dijeron que salía? Como 1,8 millones. Pero claro, mi amigo, su señora, se aburrió de las pastillas porque le generaba puro desequilibrio. Entonces, no sé, pues, subía de peso, tenía como síntomas menopáusicos, siendo que en realidad no estaba en menopausia. Y tiene, ¿de cuánto? 38 años, todavía le faltaba la menopausia. Pues. Entonces, era puro sentirse mal con las pastillas. Y él dijo, va, voy a hacerme la vasectomía, si me dijo no vamos a tener. Y listo. Y eso fue todo. Así que bastante más masivo, por cierto. Consultas, chiquillos, chiquillas, chiquilla, una sola que tengo. No. Veamos el ejercicio de Enro, terminemos con eso. El ejercicio fresquito. A ver, ahí sí. Ninguna es una categoría. ¿Por qué algunos métodos producen esa subida de peso? Porque son hormonas, ¿ya? Y muchas son lipídicas. Entonces, a una mujer que tú le estás, entre comillas, simulando un embarazo, ya con las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, o con cualquier método hormonal, la estás preparando para un futuro embarazo. Po. Entonces, es lógico que aumente de peso porque se está preparando para la gestación. Y es por eso que hay subidas de peso, no en todas, pero sí suele ser, yo creo que 1/3 fácilmente de las mujeres que toman pastillas. ¿Ya? Es por eso, porque vuelvo a repetir, la estás engañando el encéfalo de que estás embarazada. Y por ende el encéfalo te prepara para un supuesto embarazo. Y fisiológicamente también. Por eso es que empiezan a reservar más tejido adiposo. ¿Ya? Es por eso en realidad. ¿Qué otra consulta? Yo tengo una consulta. Tengo esa consulta. Ejercicio largo. Ahora, ¿por qué digo que este es de anticonceptivos? Porque, ahí lo dice. Pero es lo único que dice. En realidad el ejercicio como tal no es de anticonceptivos. Miren, en un artículo científico, un investigador ha reportado que la administración de una molécula X, ¿ya? Este sería el anticonceptivo, la molécula X, en ratas inhibe la secreción de cierta hormona. La luteinizante, por ejemplo, no se eleva. Ya no lo están preguntando y uno puede hacer esas asociaciones, ¿no? ¿Ya? Es como poner a prueba un poquito la materia. La cual induce la maduración de las células foliculares y a partir de ello concluye que esta molécula puede ser utilizada como método anticonceptivo. ¿Ya? Porque esta molécula inhibe la secreción de una hormona que prepara, lógicamente, la ovulación. ¿Ya? Los datos recopilados por el investigador se presentan en la siguiente tabla. Aquí tenemos concentración de la hormona, tenemos porcentaje de inhibición y la unidad muestreal. ¿Ya? Concentración de la molécula X, 20. 20 UA. ¿Saben qué es UA? UA. ¿Qué será UA? ¿No les están apretando? ¿Tampoco les están pegando? UA es unidades arbitrarias. ¿Ya? Es una unidad de medida sin... esto no está medido en gramos, miligramos, micras, micrones, molares, milimolares, centímetros. No tiene una unidad. Entonces, por eso es que se dice que son unidades X, no, unidades arbitrarias. ¿Ya? Eso es UA, por cierto. Entonces, miren, 20 UA, unidades de la molécula X, genera un 95% de secreción, de inhibición de la hormona. O sea, la hormona no funciona en un 95%. Buen anticonceptivo con 20, ¿ya? Con 10 tengo 92.
ya, un poquito menos en ambos casos. Menos porcentaje de molécula, menos porcentaje de secreción de la hormona. 5, 2.5, como que la mitad de la mitad de la mitad, ¿ya? Y miren aquí, el efecto, pese a que es muy poquito la concentración de la molécula X, sí hay un grado de efecto anticonceptivo. O sea, la molécula X es muy buena como anticonceptivo, podríamos determinar, ¿ya? A partir de los antecedentes presentados, ¿cuál de las siguientes variables es la que invalida, diantres, la conclusión propuesta por el investigador? El Bastián dice que es la D. ¿Por qué crees tú que es la D? ¿Por qué será la D? ¿Será la D o no? Y, ojo, aquí dice que en un artículo, este compadre lo publicó. Está publicado por lo menos, otra cosa es que esté válido, ¿no? Pero ahí justo cuando están discutiendo en este simposio de la hormona, aparece el Bastián, levanta la mano y dice, no, el tamaño de la muestra analizada es... ¿Qué tiene el tamaño de la muestra analizada? ¿Por qué es la D? ¿Cuál es el problema con la D? ¿O por qué es la D? No es cuál es el problema, en realidad es por qué debería ser la D. Porque solo realizó el experimento con una sola rata. Perfecto. La unidad muestreal, miren, por 1. O sea, yo te lo compraría con 10 o con 100, ya con 100 ahí mucho más efectivo porque el grupo ya es mucho más amplio, pues más heterogéneo, ¿ya? Pero uno solo, la probabilidad de error, ponte tú que este justo sea la excepción. No lo sé, pues, porque lo hice en una unidad muestral muy chica. Por eso siempre los experimentos tienen que ser como mínimo 10, si son mamíferos, si son ratones, de 30 para arriba, ¿ya? Efectivamente, la alternativa correcta es la letra D. Ahora, ¿qué dice la A? La concentración de X, no, porque la concentración de X como buena variable independiente, porque esta es la variable independiente, esta es la variable dependiente, por cierto, porque esto ustedes la están midiendo y la están controlando, es por eso, ¿ya? Esta es, miren, pues aquí hay una proporción directa en cierta forma, pues. A más concentración de molécula X, más efecto anticonceptivo. Es una proporcionalidad, pues. Entonces, en ningún caso la concentración de X o la efectividad de la pastilla anticonceptiva, porque esto sería válido. O sea, aquí el problema es eso, en la unidad muestreal, ¿ya? El modelo animal no, porque el modelo animal estamos trabajando con ratas, trabajando con mamíferos, que técnicamente somos muy cercanos, ¿ya? Y tenemos un encéfalo que funciona más o menos de la misma forma, con las mismas glándulas, pequeñas variantes, lógicamente, pero a grandes rasgos funcionamos muy parecidos. Más encima los ratones somos, vamos a meter al carro los ganadores de nuevo, somos menstruales, ¿ya? Ellos también menstruan, no tienen ciclos estacionales, no como los gatos, los perros que cada 2, 3 veces al año tienen un celo nomás, ¿no? Los ratones todos los meses, sagrado. Entonces, la alternativa correcta, letra D. Muy, muy bien. Eso, vos. Habían 2 más, pero bueno, hay un clásico, por cierto. Bueno, ahí está mi cuadro de resumen. Voy a salir de mi cuadro de resumen, ¿ya? Porque los otros 2 ejercicios, como quedan en el PPT, los pueden ver igual, pues, y ahí está la alternativa. Pero, este es un clásico. Aquí le están poniendo a prueba directamente el contenido. Y es probable que entre en ejercicios así, ¿ya? Una mujer sana desea usar un método anticonceptivo que además contribuya a disminuir el sangrado menstrual, ¿ya? De tal manera que no menstrue, ¿ya? Muy sencillo. O si menstrue poco, ya disminuya en realidad, no dice que lo corte directamente, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes métodos debiese elegir? Muy simple. La T de cobre ya no se ocupa, esa es la única que le puede sacar. Para afuera la T de cobre, ¿ya? Ahora, si una mujer ocupa jalea espermicida, va a sangrar igual, po. Nada que ver las jaleas espermicidas, si las jaleas espermicidas para que evitar que los espermatozoides lleguen, y se ocupa un ratito, ¿ya? Después hay que limpiar esa zona. Ojo aquí, ¿eh? La ligadura de oviductos. Cuando una mujer liga sus oviductos, los ovarios siguen funcionando. Por lo tanto, su ciclo sexual funciona igual y también menstruan. Mientras tenga útero, va a menstruar. Distinto fuera que le sacaran el útero.
Una icterectomía, por ejemplo, que le saque el útero, ¿ya? Eso sí va a generar que no menstrue porque no tiene útero, pues no tiene tejido de endometrio, ¿ya? Entonces, sería como lo único que evitaría un sangrado total en ese caso, ¿ya? Pero la mujer con ligadura de oviductos menstrua. A eso creo que no se lo había dicho, ¿ya? El diafragma, que es ese como gorrito de plástico, de silicona, no es de plástico, es de silicona o de látex, ¿ya? Que se coloca en la parte del fondo de la vagina y en la cavidad, perdón, en el cuello uterino, ¿ya? Obstruye físicamente, po, pero la mujer podría menstruar igual, ¿ya? Se saca el diafragma y caería todo el sangrado menstrual. Por lo tanto, en ningún caso lo va a disminuir. Aquí el único que evitaría que sangre abruptamente es que use progestina. Progestina, ojo, aquí aparece como progestina, pero es progesterona. ¿Ya? Y no se compliquen, es la progesterona y el estrógeno juntos, en la mezcla. ¿Ya? El combinado, la pastilla combinada de progesterona y estrógeno. Así que efectivamente la alternativa es la letra C. ¿Ya? Creo yo que no está tan difícil. ¿Ya? El disminuir quizás genere esa confusión, pero tienen que tener claro los otros. ¿Ya? Ahí la jalea permisiva es una barrera junto con el diafragma, así que descartados. La T de cobre en realidad ya no aparece ni como alternativa. Esta alternativa lo más seguro es que no aparezca. ¿Ya? La ligadura de oviducto, la mujer menstrua igual. ¿Ya? Lo que no es el riesgo de que no va a quedar embarazada nunca. ¿Ya? Es como lo único que lo favorece. Sí podría tener enfermedades de transmisión sexual, por si acaso. Y esas las vamos a ver la próxima semana, porque también se las podrían preguntar. ¿Ya? Ya pues, ¿por qué solo? Ah, no, es la justificación del Bastián en la pregunta anterior. Nos vemos la próxima semana. Un abrazote. La próxima semana no, si tenemos clase de electivo mañana, así que con los que tenemos electivo, mañana. Con los de común, la próxima semana. Cuídense. Un abrazo. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que la vaya bien. Chao, Bien. Ángel. Chao, Catalina. Chao, Bastián. Nos vemos.